Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días, mister. Buenos días, mister. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Paul, me encanta tu foto de perfil. Parece que tienes hepatitis, pero es un cuadro amarillo. Sí, profe, disculpe, lo que pasa es que a veces suele pasar esto en mi computadora y tengo que otra vez hacer una vaina en la cámara. Y pues siempre se me olvida cómo hacerlo, así que me toma algo de tiempo. Ok, pero no está justificado. Ojo con eso. Su tutor no ha escrito nada, no ha justificado eso. Le tengo que decir que tengo la cámara así. Claro, porque se supone que eso debe él luego escribirle a los docentes que damos clases a usted. Ah, ok, está bien. Gracias igual. Hilary Intriago. La cámara de mis compañeros que falta. No, no hay cámara. A ver. Castillo. Ah, ya, con razón. Y ahora me aparece un asistente, pero es por eso. Ya va, sí está aquí. Pero necesito quitarle esto porque... ya va. Listo, vamos a ver si ya aparece. Les recuerdo que mi hermoso programa detecta el nombre y el apellido con el que los registré. No, la vez anterior, y entonces les recuerdo no cambiar el nombre. Bueno, que ahora tengo que ver cómo hago, porque me parece que no está presente. Pero bueno. Ok. Traten de entrar, por favor, con su nombre, su apellido, como lo tienen normalmente, como siempre han entrado, porque de esa manera el programa genera la asistencia, ¿verdad? Si yo le quito o le agrego algo, piensa que es otra persona. Entonces, el reporte no se genera correctamente, ¿verdad? Para eso, traten de no cambiar el nombre y el apellido. Buenos días, Daniela. ¿Cómo estás? Buenos días. Ya con esa respuesta me dijiste que no estás bien. No, sí estoy bien. Ah, ok. Y la cámara de Solís, Iker. Entonces, hoy estamos completos. Muy bien. Entonces, listo. Gracias a Dios. Ok. Voy a compartir. Vamos a comenzar aquí la clase. Muy bien. ¿Alguien recuerda de qué estábamos hablando la clase pasada? Por favor, utilicen el audio. Tercera ley de Mendel. Ajá, estamos hablando de las leyes de Mendel. Y ustedes recuerdan en los primeros temas, antes de ver la ley de Mendel, habían tres conceptos que están relacionados con la genética, tres estructuras, ¿verdad? Ya se salió uno. Ok. Tenemos esta estructura y dentro de esta estructura, ¿verdad? Tenemos otra, vamos a poner algo así, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cómo se llama
esta estructura? Por favor, el audio, gracias. ¿Cómo se llama esta estructura que está aquí? Molécula. Molécula. Célula. Ok. Entonces aquí está la célula. Vamos a ver, voy a ir desde lo más simple, ¿verdad? Hasta lo más complejo. Ya, vamos a ponerle un relleno diferente. Ok. Listo, ¿verdad? Célula. Ahora, ¿cómo se llama esta estructura negra que dibujé de negro aquí? ¿Nadie sabe cómo se llama esa estructura? Núcleo. 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 La velocidad de la clase dependerá de ustedes, ¿verdad? Y obviamente de los que vayan participando, ya saben que tienen su notica ahora. Hoy no voy a estar preguntando. Los que se quedan callados, eso les va a implicar unas consecuencias de quedarse callados. Núcleo. ¿Alguien sabe cómo se llaman las células que tienen núcleo definido? ¿Qué tipo de células son? Procariota, no sé, eucariota. Eucariotas. Muy bien. Eucariotas. Muy bien. Son las células en las cuales nos vamos a fijar ahorita. Ok. ¿Alguien me puede decir qué hay dentro de este núcleo? ¿Qué hay dentro de este núcleo? ADN. ADN. Dicen por acá. ¿No? Entonces, ¿cómo se llama el ADN? ¿Cómo se llama lo que está ahí? ADN. Material genético. Ok, vamos a llamarlo material genético, ¿verdad? El material genético. Ok, ya vamos a llegar a Mendel, porque Mendel se pasó por aquí. Ok, Mendel es el material genético, ADN. ¿Hay otras palabras dentro del material genético que quisiéramos hablar? ¿Recuerdan el primer tema? Hay 3 estructuras allí. ADN, ¿cuáles son las otras 2? Genes y... Eso ahí. ¿Cromosoma? Y cromosoma. Cromosoma, ¿y cuál es el otro? Me falta uno. ADN, cromosoma. ¿Cuál es la tercera estructura? Gen. ¿Cómo? Gen. Gen, muy bien. Ahí me están hablando mis Eso compañeros. le dije. Ah, no te entendí, Daniela. Sorry, disculpa. Lo que pasa es que tuviste una pequeña interferencia al principio, por eso no te escuché. Pero está bien. Ok, entonces aquí tenemos el material genético. Ahora voy a hacerles una pregunta, ¿verdad? Esto que está aquí, que es el material genético, ¿verdad? Esto que está aquí, que es el material genético. Vamos a ponerle un contorno diferente, un poquito más grueso. Ahí está. Ese es el material genético. ¿Qué relación tiene esto con Mendel? ¿De qué habló Mendel? ¿Qué relación tiene eso que está en el recuadro con Mendel? ¿Alguien me puede explicar? ¿O no tiene relación? El ADN tiene características en las cuales Mendel se basaba para las generaciones. Ajá. ¿Cómo se llamaban las estructuras para Mendel? ¿Cómo llamó Mendel las estructuras encargadas de la transmisión de los caracteres hereditarios? Él utilizó una de esas 3 palabras. ¿Cuál utilizó Mendel específicamente? ¿Cuáles eran las estructuras biológicamente activas que se encargaban de la transmisión genética? Mendel las llamó así: factores biológicamente activos. Cromosomas. 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 Pues si vamos a hacer como los indios tirando flechas, estamos equivocados. No son los cromosomas. O sea que ya vimos las 2 temas de Mendel y no se percataron de eso, ¿verdad? Entonces son Genes. Gen.
Factores biológicamente activos. Dígame. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Dos puntos. Los genes. Muy bien, los genes. Él utilizó la palabra gen específicamente. De allí se deriva el término genética, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, el padre de la genética es Mendel, y Mendel dijo que los factores biológicamente activos que se encargaban de esto, de esta transmisión hereditaria, eran los genes. ¿Verdad? Muy bien. Sin embargo, Mendel fue el primero en hacer este tipo de actividades, ¿verdad? Sin embargo, años después de que Mendel publicó, otros científicos en paralelo, sin conocerse, específicamente 3, luego les digo, vamos a ver los nombres que están en el material, ¿verdad? 3, Hugo de Vries, Sherman, ¿verdad? Ellos hicieron lo mismo, comprobaron lo mismo de Mendel, ojo, sin conocer a Mendel y sin conocerse entre ellos, ¿verdad? Ellos no se conocían entre sí, no conocían los trabajos de Mendel y fue muchos años después, ¿verdad? Cuando sacan los trabajos de la luz a Mendel, recuerden que Mendel era un monje, había un tema de pelea entre la ciencia y la fe, por lo tanto sus trabajos no salieron a la luz, ¿verdad? En el momento que él terminó, sino mucho después. Ok, él los llamó genes. Entonces ya ahí tenemos esta primera determinación de este patrón, ¿verdad? Ahora, sin embargo, después viene un grupo de personas, ¿verdad? Un grupo de científicos y establece o se descubre a este señor. ¿Verdad? Este señor es descubierto. El cromosoma. ¿Verdad? El cromosoma lo descubren. Descubren el cromosoma y con el descubrimiento del cromosoma nace una teoría, ¿verdad? Que se llama teoría cromosómica de la herencia, ¿verdad? Y para los que trabajan esta teoría, entonces, los factores de los que hablaba Mendel no son los genes, sino cuáles son, según ellos. Si se llama teoría cromosómica de la herencia, para ellos, Mendel sí sabía que habían unos factores biológicamente activos, pero no son los genes. ¿Son cuáles? Los cromosomas. Los cromosomas, muy bien. Los cromosomas, ¿verdad? Los cromosomas. Muy bien. Los cromosomas, que normalmente los cromosomas están en forma de... ¿Con qué letra comparamos a los cromosomas? ¿A qué se parecen los cromosomas? A una X. Una X. A una X, ¿verdad? Es algo así. Vamos a colocarlo así. Vamos a hacerlo un poquito grande. ¿Verdad? Vamos a copiar el otro. Algo así, ¿verdad? No muy bien ahí, ¿verdad? Y tienen una estructura circular en el centro, así, un poquito más aquí. Eso, algo así, ¿verdad? Tienen esa forma, ¿verdad? Esa estructura que está allí. Entonces, vamos a... Ok, ahí tenemos más o menos esa estructura, ¿verdad? Tienen forma de X. Y los cromosomas son constantes. El número es constante por especie, ¿verdad? Los cromosomas, ¿verdad? Vienen en pares, como los genes de los que hablaba Mendel, vienen en pares y son fijos por especie. ¿Alguien sabe cuántos cromosomas tiene la especie humana? 46. 46, muy bien. Si vienen por pares, decimos que son 23 pares. Esto en la especie humana. Muy bien. En la especie humana hay 23 pares que son 46. Muy bien. Significa que si yo hablo de tomates, todos los tomates de la misma especie tienen el mismo número de cromosomas. Si yo hablo de conejos salvajes, si yo hablo de leones, si yo hablo de jirafas, ¿verdad? Tienen un número. Eso cumple también con las plantas. Si yo hablo de la col,
¿verdad? Si yo hablo del coliflor, si yo hablo del brócoli, si yo hablo de los champiñones, son especies fijas y tienen un número de, todos ellos comparten el mismo número de cromosomas. Y viene por pares. Entonces, ustedes recuerdan que Mendel decía que la mitad de los genes viene de la madre y la mitad de los genes viene del padre, ¿sí o no? Ahora, en la teoría cromosómica de la herencia no vamos a decir eso. Vamos a decir que la mitad de los cromosomas, de la carga cromosómica, viene de un progenitor y la mitad de la otra carga. Seguimos hablando de lo mismo, pero ahora estamos hablando no de que los genes son los factores biológicamente activos. Ahora estamos hablando de los cromosomas, como la estructura biológicamente activa. Pero algo interesante que usted aprendió en el tema anterior. A ver, aquí voy a hacer bien grande esta flecha y vamos a ponerla así de un color un poco más intenso. Ok, aquí, en este cromosoma, ¿qué relación tiene el cromosoma entonces con el ADN y el gen? Porque sabemos que los genes existen y que el ADN hay. ¿Qué relación hay? Eso lo vimos en el primer tema, ¿verdad? Si los cromosomas son la estructura biológicamente activa, ¿verdad? Este es el centrómero, se divide a la mitad y obviamente en el proceso de división celular meiótica específicamente, cuando se van a formar los gametos, la mitad de los cromosomas va a una célula y la mitad de los cromosomas va a la otra célula, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación tienen los cromosomas con los genes y con el ADN? ¿Alguien recuerda del primer tema? Los cromosomas son los que contienen los genes. Muy bien, ¿verdad? Por ahí vamos, muy bien, Emily. Así es, que la gente se acuerde, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Que los genes, ¿dónde están codificados los genes? ¿Dónde están codificados los genes? En el ADN, ¿verdad? Significa que si yo agarro la molécula de ADN, un pedazo específico del ADN codifica un gen particular, ¿sí? Y, por supuesto, punto y coma aquí, el ADN está empaquetado ¿en dónde? ¿En el cromosoma? En el cromosoma, muy bien, ¿verdad? En el cromosoma, muy bien, en el cromosoma. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a subrayarla, ¿verdad? Podemos poner así. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que la estructura más grande es el cromosoma, ¿verdad? Dentro del cromosoma está empaquetado el ADN y porciones del ADN codifican genes particulares. Muy bien. ¿Alguien sabe? Bueno, vamos a saber cómo que descubrieron el ADN, ¿verdad? Obviamente, dentro de las células, si lo vemos en un microscopio, todo se ve así. Ya les voy a decir. Supongamos que yo veo esto en un microscopio. Vamos a suponer que esta es la célula, que estoy dentro de un microscopio, ¿verdad? Y así, se observa así. Se observa una pequeña línea nada más, de cualquiera que sea la forma, la célula. Y adentro no se observa así más nada, ¿verdad? Básicamente se observa todo como incoloro. Luego, si yo me voy acercando un poquito más, voy a observar el núcleo en el caso de las eucariotas, pero así. Voy a observar una estructura, ¿verdad? Esférica con una línea. Así yo lo observo. Pero no voy a observar los cromosomas porque todo parece incoloro. Pero ¿qué hacen los científicos, verdad? Los científicos utilizan colorantes vegetales. Por ejemplo, azul de metileno, rojo de metilo, algún colorante vegetal, ¿verdad? Y lo agregan aquí, en la célula. Y luego, ¿verdad? Observaron que habían unas estructuras que se colorearon, ¿verdad? Cuando yo agrego colorantes, aquí, ¿verdad? Cuando se agrega colorante, es la única manera de verlo, colorante, ¿verdad? Se colorean, valga la redundancia, algunas estructuras. Y en este caso estamos hablando de que se colorearon estructuras dentro del núcleo. Esas estructuras recibieron el nombre de cromosoma. ¿Por qué recibieron el nombre de cromosoma? Porque cromo, ¿qué significa la palabra cromo del griego? ¿Qué creen ustedes que significa la palabra cromo del griego? Cromo.
¿Qué significa cromo del griego? Color, ¿verdad? Color significa cromo. ¿Y alguien recuerda qué significa la palabra soma del griego? Que eso sí lo hemos visto también. Algo como cuerpo. Cuerpo, muy bien. Cuerpo. Cuerpo. Entonces, ¿qué significa la palabra cromosoma? Color de El cuerpo. color del cuerpo. Ajá, pero si yo le quiero dar sentido, ¿qué pasó con los cuerpos aquí cuando agregué el colorante? Colorearon. Muy bien, entonces, ¿qué significa la palabra cromosoma? Cuerpos coloreados. Eso es lo que significa la palabra cromosoma. Es decir, la palabra cromosoma no tiene un significado biológico o genético, sino que tiene un significado a cómo reaccionaron esas estructuras frente a los colorantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? ¿Qué dijo el científico? Vi cuerpos coloreados. Y bueno, obviamente como la mayoría de las palabras tienen origen griego o latino, ¿verdad? En este caso es griego, la palabra que resultó se llamó cromosoma. Es una palabra compuesta de origen griego, ¿verdad? Entonces de allí viene la palabra cromosoma. Very good. Y hacemos entonces ese intercambio entre cromosoma y por supuesto genes. Ahora los genes, ¿verdad? Las estructuras biológicamente activas no son los genes, sino que son los cromosomas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que quieran resaltar de aquí? ¿Que no hayamos comprendido? Estamos desde el punto de vista teórico. Obviamente aquí tenemos una serie de vamos a decir, de científicos, ¿verdad? Cuyos nombres pues ya les nombré algunos, en el caso de Hugo de Vries, ¿verdad? De Tersma, y bueno, ya vamos a saber los nombres de otros individuos. Muy bien. Entonces estamos claros que es la teoría cromosómica de la herencia, ¿sí? La teoría cromosómica de la herencia establece que los cromosomas están en el núcleo, que los genes están dentro del cromosoma, que los cromosomas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿verdad? Que yo tengo un cromosoma, vamos a dibujarlo así. Vamos a dibujarlo así. Tengo un cromosoma que viene de mi padre, ¿verdad? Ahí tengo. Voy a sacarle, ¿verdad? Y tengo un cromosoma que viene de mi madre. Lo voy a colorear de otro color. Aquí, ¿verdad? Tengo un cromosoma de cada progenitor, ¿verdad? Y el gen, ¿verdad? Que es una porción, aquí vamos a decir, ahí, vamos a colorearla de negro. Ahí está, es una porción. Supongamos que aquí va el color de ojos. Significa que en el cromosoma que lleva mi madre, ¿verdad? Va en la misma posición. La misma posición, el mismo gen. Ahí está, en la misma posición. ¿Verdad? Si observamos, estamos iguales aquí, en la misma posición. Ahí está. ¿Verdad? Esto significa que cada característica ocupa un lugar específico en el cromosoma. Ese lugar se llama locus. ¿Verdad? Lo voy a escribir aquí. Locus, que es el lugar específico donde va el gen o la información. ¿Verdad? Locus, ¿verdad? Es el lugar específico que ocupa un gen dentro del cromosoma. Eso se llama locus. Lo voy a subrayar como los otros y le voy a colocar el colorante. Ahí está. Entonces, locus, entonces supongamos que este es el color de los ojos. Debe ir en el mismo cromosoma y en el mismo lugar. ¿Cómo se llaman estos cromosomas? Estos cromosomas que tienen las mismas características, ¿verdad? Estos cromosomas se llaman cromosomas homólogos, ¿verdad? Estos cromosomas, ¿verdad? Se llaman cromosomas homólogos. Ahí está. Y obviamente luego estos dos cromosomas se unen y forman esta estructura, ¿verdad? Y entonces me van a dar el color de ojos característico. Entonces, repito, el locus es el lugar específico que ocupa un gen dentro de un cromosoma, ¿verdad? Ocupa el lugar específico, ¿verdad? Y los cromosomas que llevan la misma información genética o la misma formación análoga, perdón, ¿verdad? Son los cromosomas homólogos. Y yo recibo, significa que dentro de un cromosoma hay una cantidad de información genética grande, ¿verdad? Porque el cromosoma, el ADN está como empaquetado allí.
Entonces, esto es lo que se conoce como cromosomas homólogos. Hasta aquí, ¿estamos claros en lo que es el locus, que es el cromosoma homólogo? ¿Sí? Cromosomas homólogos llevan la información análoga a la información genética del padre y de la madre, ¿verdad? Supongamos que este viene del padre, este viene de la madre, y aquí les puse un ejemplo, ¿no? Supongamos que ellos son los encargados de el color de los ojos, entonces el color de los ojos va automáticamente en las posiciones análogas, ¿verdad? Porque ese gen ocupa un lugar específico en el cromosoma. Muy bien. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Ok, voy a agregar otra diapositiva para no perder nueva diapositiva en blanco. Ahí está, listo. Muy bien. Ahora bien, ¿verdad? Eso es lo que vimos anteriormente aquí, es la teoría, bueno, cromosómica de la herencia. Ya el tema de los años, de los postulados, eso es parte de lo que está, que deben complementar ustedes con la información que está en la plataforma, ¿sí? Recuerden que por el tiempo y ahora por el tipo de modalidad, podemos hacer el estudio también de manera asincrónica. Muy bien, la complementación de la información. Ok, ahí tenemos una relación, por ejemplo, entre Mendel y la teoría cromosómica. Vamos a lo segundo. Muchas personas, cuando salieron los trabajos de Mendel a la luz, querían comprobar la teoría de Mendel. La teoría de Mendel. Entonces había un señor, ¿verdad?, que se llamaba Thomas Morgan. Y había otro señor, ¿verdad?, que se llamaba Walter Sutton. ¿Verdad? Sutton. Ellos dos, con trabajos totalmente diferentes, ¿verdad?, con trabajos totalmente diferentes, llegaron o fueron los que establecieron la base de un tipo de herencia, que ya lo vamos a ver, ¿verdad?, de un tipo de herencia. Ellos dos. Morgan trabajó con unos animales en específico, que estos se llamaban moscas de la fruta, o el nombre científico, ¿verdad?, Drosophila melanogaster. Él trabajó con este animal. Esto era una mosca. Y mi amigo Sutton fue con saltamontes. ¿Ah? Ok. Ahí está. ¿Qué conclusión llegaron ellos, verdad? Porque en la parte del experimento lo vamos a ver la semana que viene, porque este tema tiene dos partes. Ellos establecieron, ¿verdad?, a través de sus experimentos, que luego los vamos a conocer, una teoría, ¿verdad?, un tipo de herencia, perdón, que se llama herencia ligada al sexo. Y lo que quiero hacer hoy es la relación que esto tiene con Mendel, ¿verdad? Luego vamos a ver qué es la herencia ligada al sexo, ¿verdad?, y cómo se establece a través de problemas similares a lo que vimos de Mendel. Entonces, ellos establecieron esto, ¿verdad? Vamos a colocar esto hacia abajo para yo poderlo visualizar. Aquí, listo. Herencia ligada al sexo. ¿Qué tiene que ver esto con Mendel? ¿Verdad? Lo voy a copiar aquí. Lo voy a poner en signo de interrogación. ¿Qué tiene que ver esto con Mendel? ¿Verdad? Esto que estamos viendo aquí. ¿Qué tiene que ver esto con Mendel? Pues tiene mucho que ver, o poco que ver, o no tiene nada. Vamos a ver qué pasa. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Vamos a tratar de a ver si se puede insertar. Si ustedes recuerdan, vamos a ver esto. Vamos a ver quién recuerda esto. Vamos a colocar esto más pequeño para que nos sirva. A ver. Muy bien. ¿A qué les hace recordar este cuadrito? Vamos a ver. ¿Verdad? Si yo coloco aquí, por ejemplo, R mayúscula, R minúscula, R mayúscula, ¿verdad? Y aquí coloco R mayúscula y aquí coloco
R minúscula, ¿no? Y hago la combinación, ¿verdad? Hago la combinación. Ahí tengo. ¿A qué hace referencia esto? Aquí pongo la letra G. ¿A qué hace referencia esto? ¿Qué relaciones tiene esto con Mendel? ¿Qué es esto? ¿Qué representa esto? Les estoy preguntando. ¿Qué representa esto? La primera generación. Más que la primera generación, ¿qué estoy representando? Sea la primera, la segunda, la tercera. ¿Qué estoy Las representando? posibilidades. ¿Las posibilidades de qué? ¿De qué? Del cruce. Muy bien, esto representa un cruce para Mendel, ¿verdad? Lo representamos así. Representa un cruce. Y a mí me pueden decir, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a darle cuerpo a este problema en estos últimos minutos para que podamos entender. Vamos a suponer que R es color dominante de ojos y es café, ¿verdad? Y R minúscula es color recesivo, representa el color recesivo de ojos y es un color claro. Vamos a poner azul, ¿verdad? O verde o gris. Ok, R minúscula aquí, perdón. Listo, ahí tenemos. Cuando Mendel hizo, les voy a hacer una pregunta bien específica. Cuando Mendel hizo, cruzo un individuo de ojos café con un individuo de ojos claros, ¿Mendel especificaba el sexo del individuo? No. No. Y si yo les pregunto de estas 4 posibles, ¿puedo saber cuál es la hembra y cuál es el macho? Creo que no. Creo que no, ¿verdad? Creo no. No se puede. ¿Por qué? Porque para Mendel esto, ¿verdad? Esto que está aquí, que ya lo voy a escribir aquí. Él ¿verdad? trabajó con plantas, creo. Igual, las plantas pueden ser más, tienen órgano sexual masculino y órgano sexual femenino. ¿Sí o no? Las plantas que se reproducen sexualmente. Eso está todo en la flor. Recuerden que las plantas son hermafroditas, ¿verdad? Tienen en la estructura de la flor las anteras y los pistilos y el polen. Todo eso está allí, ¿verdad? Unos representan a los óvulos y otros representan a los espermatozoides, que son las espermatofitas y los ovofitos. ¿Verdad que sí? Eso es ciencias naturales de los chiquiticos, que ya debemos saber. Estamos en segundo de bachillerato. No me asusten. ¿Qué está diciendo Misael que no lo escucho? Que ya tampoco me acordaba, mister. Ah, no se acordaba. Bueno, esto aplica para plantas y animales que se reproducen sexualmente, ¿sí? Obviamente, donde hay gametos sexuales. Los asexuales es distinto los mecanismos, ¿verdad? No hay variación genética y todo eso. Pero cumple con el principio de que tenemos la misma carga genética. Eso sí, no aumenta ni disminuye. Perfecto. Ahora, para Mendel, el cruce es, ¿verdad? Perdón. Los caracteres se transmiten independientemente del sexo del individuo. Es decir, que, por ejemplo, un individuo de ojos café puede ser macho o hembra. Ese carácter se va a transmitir independientemente de su sexo. No tiene no tiene lógica que yo diga, ah, bueno, solo los machos van a ser de ojos marrones y solo las hembras van a ser de ojos azules. ¿Sí me entienden, verdad? Es indistinto. Ese carácter se va a distribuir de forma independiente. Pero estos señores llegaron a la conclusión de que no, de que la herencia es ligada al sexo y luego eso lo vamos a ver. Muy bien, hasta aquí voy a hacer la conclusión y el cierre, ¿verdad? En la plataforma, la actividad que nosotros vamos a desarrollar, voy a hacerlo lo más rápido posible para que me dé tiempo, ¿verdad? Es sencillita. Vamos a ver, es hacer esto que está aquí y una infografía. Van a investigar 6 ejemplos de caracteres hereditarios ligados al sexo en la especie humana. Solo eso. 6 caracteres ligados al sexo. Y eso nos va a servir para la clase que viene. Además de que es deber para esta, es insumo para la clase que viene. ¿De acuerdo? Porque la clase que viene vamos a estudiar eso, los caracteres hereditarios al sexo, como los problemas de mente. ¿De acuerdo? Ah, les voy a pasar una información que ya se va a cerrar.